trazamos dos clases, una porque hubo desorden colectivo y ese día fue imposible desarrollar la sesión, y la otra fue porque ya por medidas personales, digo, medidas institucionales y casi que nacionales, pues teníamos que cuadrar qué era lo que teníamos que hacer para esta pandemia y cómo nos íbamos a organizar. Ese día en esa reunión fue que pudimos planear todo lo que ustedes están viendo ahora. A causa de que perdimos dos clases, pues ¿qué pasa? Estamos retrasados dos clases. Ustedes ya deben saber que sus evaluaciones finales del primer periodo son la próxima semana y que sí o sí hoy tenemos que terminar tema. Por eso ustedes hoy tienen que ver dos clases, porque estamos atrasados dos clases. ¿M? Para que lo piensen mejor cuando vayan a realizar desorden colectivo, muchachos. Pero entonces, ¿qué pasa? La profe Marcela fue muy flexible. Ustedes tienen su fundamentación teórica del primer tema, ¿sí? De la primera clase, es decir, la que perdimos. Esta es su fundamentación, unos videos de apoyo, encuentran su actividad, encuentran su tarea y encuentran su otra clase, que es la que deberíamos de estar viendo el día de hoy. Me preocupa que hay muchas personas que están sin conectar. La sesión que nos correspondería por derecho el día de hoy es más corta, de una página casi. ¿Para qué? Para no recargarles tanto de trabajo. ¿Qué hice también? Ustedes en su actividad de clase, perdón. Ustedes en su actividad de clase van a encontrar la actividad de clase que nos corresponde al día de hoy y la actividad de clase que perdimos o en la que vamos atrasados en el mismo archivo. Ahora, ¿qué pasa? Ese archivo es igual, sale dos veces. ¿M? Para que no se me confundan que es que les dejé 10 tareas. No, es el mismo archivo, pero por cuestión de forma, yo tengo que tener actividad y tarea en una sesión y actividad y tarea en la otra. ¿M? Sin embargo, no les recargué de trabajo tanto así, porque yo sé que para ustedes es algo bien complejo realizar doble trabajo. Pero que tenemos que hacer doble trabajo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Por nuestra propia culpa. Por eso les digo, tenemos que ser autónomos y asumir las consecuencias de nuestros actos. Ahora, les dejé tarea. Van a encontrar la tarea que nos corresponde hoy y la tarea de la clase que perdimos. Vamos al otro archivo donde dice tarea. Y es el mismo archivo, ¿correcto? Así que no tienen trabajo duplicado, solamente que a mí me toca duplicarlo para que en estructura se vea que cada clase tiene su actividad y su tarea. ¿Me hago entender? ¿Tienen dudas? Necesito que las dudas se aclaren acá. No voy a aclarar dudas por WhatsApp ni por ningún otro medio. Las dudas se aclaran acá porque este es el espacio para aclararlas. Una pregunta, profe. Sí, cuéntame. Las dos actividades son hoy a las 2, ¿cierto? ¿La entrega? Sí, señora. Sí, nena. Ay, y otra preguntita. En esa actividad esa que pusiste, la que es como larguita, esa de actividad 1 y 5, ay, ¿cómo se haría? Es que no la entendí bien, ya la leí, pero no la logré entender. Listo, entonces ya, el desarrollo de las cosas se los explico más adelante. Respecto de la estructura, ¿está entendido por qué repetimos sesión y por qué hoy tienen dos sesiones y no una? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, señora. Gracias.
Espero que ese Sí, profe. silencio, gracias Linda. Bueno, Profe, ¿solo hay un desempeño o hay dos desempeños? oigan qué pena, no sé qué pasó, me fui, pero ya. Espero que todo el mundo pues lo tenga claro. Entonces, les dejé unos videos, pero los videos son bastante cortos y todo para que puedan realizar pues sus trabajos a cabalidad, ¿ya? No les quiero sobrecargar, pero lo cierto es que tenemos que adelantarnos. Hoy empezamos ciencias políticas, hoy terminamos ciencias políticas. Bueno, respecto del desarrollo de las actividades. Entonces dice, hacia una definición de Estado. Lee los fragmentos, perdón, de pronto ya sé qué es lo que les confunde. Bueno, ya hago eso ahorita. Hace una definición de Estado. Lee los fragmentos que se te presentan y responde. Entonces, ¿cuáles son los fragmentos que se te presentan? Estos que están acá. Agrupa los diferentes fragmentos entre sí según la idea de estado que presentan. Enumera las características diferentes que se asignan al estado en los fragmentos. ¿Podrías hacer una definición tú de lo que es el estado? ¿Habría más de una definición válida? ¿Qué quiere decir? Que todas estos fragmentos que hay acá todas son definiciones de Estado, de varios autores y varios, digamos, gobernantes que han tenido que ver con el proceso de construcción de Estado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente leerlos, ¿ya? Agrupar los diferentes fragmentos por afinidad entre sí, ¿sí? Quiénes se parecen, quiénes no, qué diferentes perspectivas hay, las características diferentes que se le asignan al Estado y ustedes construir una definición propia de lo que es el Estado. ¿Listo? Ya, creo que ahí está claro. Por este lado creo que también está claro. Ya, respecto de eso, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Entonces asumo que, Profe, pero dime, quería decir, es que yo ahorita te había preguntado que solo si había un desempeño o habían dos desempeños. ¿cómo? ¿Solo hay un desempeño o hay dos? Hay muchísimos desempeños, cariño. Pero solo están en un lado, ¿cierto? Esos A son ver, los que había listo, gracias. Buena pregunta para que no se me confundan. A la sesión 1.5 que le corresponde a ciencias políticas, pues están los desempeños de la sesión 1.5. ¿Mm? A la sesión 6.9 que le corresponde a ciencias políticas, pues está la sesión 6.9. Les digo, la actividad y la tarea son archivos repetidos, pero la fundamentación teórica obviamente es de dos clases diferentes, porque estamos repitiendo, estamos atrasados en dos clases diferentes. Entonces sería ilógico subirles un archivo repetido, ¿ya? Los desempeños de cada sesión, cada uno está en su archivo. Bueno, aquí tenemos unos temas y aquí tenemos otros temas. ¿Listo? Iniciamos clase. Bueno, vean ese gabinete tan hermoso Duque. de la estructura de nuestro Estado colombiano. Quienes gobiernan ahora el, el poder.
quienes tienen el poder del Estado colombiano el día de hoy. Ese gabinete hace parte de la estructura del Estado colombiano hoy en día. ¿Cuál es la idea de hoy? Que miremos, que estudiemos la historia del Estado a nivel general, la historia del Estado y su evolución en sus formas a nivel desarrollo de la humanidad. Afortunadamente ya vimos ciencias económicas y políticas y ustedes tienen algunos elementos. Yo creo que ustedes tienen algunos elementos. Entonces, bueno, tenemos aquí las personas que hacen parte de un sector del Estado desde la rama del Poder Ejecutivo. Entonces está presidente, presiporqui, vicepresidenta y ministros. Eso se traduce en la estructura del Estado actual. Actualmente, ¿en qué sistema vivimos? Perdón, les iba a decir, la llamada de hoy se alarga un poco porque resolver dudas pues nos quita tiempo en la clase. Bueno, entonces ya va como hasta las 9:20. La estructura del Estado de hoy se divide en 3 ramas: legislativa, ejecutiva, judicial. Eso ya debieron de haberlo ustedes visto en ciencias sociales por allá en alguno de sus grados octavo o noveno. La legislativa corresponde a la formulación de las leyes. Legislar. La judicial corresponde a la administración de la justicia, ¿m? Y al cumplimiento de la ley. Y la ejecutiva corresponde a el cumplimiento de la ley también, ¿sí? La ejecutiva se encarga de que las leyes que se acaban de formular efectivamente se ejecuten. Por eso se llama ejecutiva. Eso por este lado. Entonces, en la rama legislativa tenemos a quienes. Amores, necesito que me participen. ¿Quiénes hacen las leyes del país? ¿El Congreso? Sí, el Congreso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No me acuerdo quién es. No, Eliana. Eliana, excelente. Tienes de hecho un punto. Ay, gracias. El Congreso de la República es el que realiza las leyes. Se la pasan al presidente para ver si las aprueba, perdón. El presidente para ver si las aprueba y la rama judicial es la que se encarga de juzgar. ¿Sí? Entonces, en la rama legislativa, pues tenemos al Senado, a la Cámara y al Congreso, que la verdad yo no sé por qué no aparece en este esquema y busqué varios esquemas, pero no me aparece como más claro. Sin embargo, la información está en su material de trabajo y pues espero que estén tomando apuntes, porque lo que no les estoy ilustrando, pues se los estoy diciendo precisamente para eso. La ejecutiva es esta sección del poder político y la judicial viene siendo ¿qué institución? La Corte ¿Ustedes qué Suprema de dicen? Justicia. Ajá, la Corte Suprema de Justicia y El Senado. mm, no sé. Falta otro, pero no sé. hay una corte adicional a la Suprema de Justicia.
Aunque sí, les voy a valer esa porque tienen toda la razón. Espero no estés googleando, Eliana, aunque tú eres muy inteligente. No, La profe. Corte Suprema de Justicia es la que se encarga pues de los asuntos judiciales y la Corte Constitucional es la que se encarga de regular cuando se incumple la ley. Entonces tenemos juicios nacionales y tenemos juicios que tienen que ver ya con la jurisdicción a nivel global, a nivel internacional. Entonces, la rama judicial es pues a la que pertenecen todos los jueces y todas las cortes. Y cuando alguien es culpable, así sea, digamos, por un mínimo caso como robarse un caldo Maggi del éxito, que seguro por eso, por ese juicio sí sale culpable, o es culpado por un delito mucho mayor, como violación, agresión, incumplimiento, demandas por alimentos, corrupción, que de pronto de esos hay muchos culpables, pero no muchos están juzgados porque la rama judicial del Estado no es muy eficiente, pues igual es a esa rama a la que le atañen esos asuntos. Por el lado, entonces espero que la cuestión de las ramas esté clara. Ahora, ¿qué pasa con todos estos poco de órganos de control? Que la IA una, que la IA otra, que la IA de más allá, ¿m? Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado, ¿sí? Estos órganos de control se crean justamente para controlarse a sí mismos en cuestión de los poderes. Ya más adelante lo vamos a ver. Yo sé que en este momento suena como redundante, pero es para hacerse vigilancia entre sí. Ya tengan esto en cuenta que cuando vayamos avanzando voy a volver a ese tema. Entonces, estos órganos de control, como su nombre lo dice, se hacen vigilancia entre sí. ¿Para qué? Para que el poder no se centralice en ninguno, sino que todos se hagan contrapeso. Entonces la judicial debería vigilar a la ejecutiva para que haga cumplir la ley. Pero entonces la ejecutiva también es vigilada por la legislativa, digo, perdón, la ejecutiva debe vigilar a la legislativa para ver cuáles son las leyes que está formulando y si esas leyes son las que necesita el Estado colombiano. Y entonces estas instituciones se crean para eso, estos mecanismos de control. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, por parte de la organización electoral, ¿por qué será que existen? Bueno, porque estamos en una democracia. Y la democracia, uno de los mecanismos de la democracia es la elección por medio del voto. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una elección por medio del voto, en la cual votan más de 49 millones de personas, si es que votaran en su totalidad, pues se necesitan unos órganos de control que realicen la veeduría de esto. Digamos que esto por parte del poder público y de la estructura del Estado, que se relaciona con el Estado que tenemos hoy. Y así como se estructura el Estado colombiano, así se estructuran hoy todos los estados en el mundo. Bueno, según la Constitución Nacional, ustedes que son tan pilos, tan pilas, ¿qué tipo de Estado está consagrado en nuestra Constitución? ¿Qué tipo de Estado somos? ¿Capitalista? Bueno, lo que pasa es que lo capitalista se refiere a lo económico. Estamos en lo político. ¿Alguien más? ¿Puedes repetir la pregunta?
Ah, Cristian, no me estabas poniendo atención. En el Según la primer estrellado. Constitución Nacional, ¿qué tipo de Estado somos en Colombia? ¿Un estado democrático? Bien, ya vamos por ahí. Socialista. Social, Exacto. Ya, ahí dijeron las dos cosas básicas del, del Estado del día de hoy, en el que estamos. Somos un Estado social de derecho. Entonces el Estado, según, ¿no? Según la Constitución Nacional, somos un Estado social de derecho y según ese Estado social de derecho, pues vamos a regir nuestras leyes. El Estado social de derecho se estructura en una democracia, se enmarca dentro de una democracia. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la historia de el por qué hoy somos un Estado social de derecho y por qué ahora todos los estados en el mundo, en su gran mayoría, de 169 países, pónganle que 150 sean estados sociales de derecho y sean democráticos. Y las excepciones son porque tienen otro tipo de historia, otro tipo de contexto que no los llevó a organizarse así, pero son excepciones, digamos, muy pocas, ¿no? Un 10-15%. Entonces, amores y amoras, la historia de todo empieza en la Revolución Francesa. Del estado actual, bueno, ¿qué pasa con la Revolución Francesa? Acaba con el antiguo régimen y se basa en tres principios específicos, ¿no? Ya eso lo habíamos hablado, creo que en religión, porque yo me la paso articulando los temas, ¿sí? Para que ustedes vean que todos tienen relación entre sí y que la historia en sí misma no está aislada, pero tienen tres principios, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. La libertad, digamos que a nivel político, en ese momento se justificaba eh, frente a un control de una autoridad que se había desbordado, ¿sí? Y esa autoridad que se había desbordado era de un régimen que ahora vamos a ver, que ya ahorita les hablo de ese régimen si es que ustedes no lo recuerdan. Ese régimen se había desbordado y estaba, eh, digamos que, haciendo lo que quisiera con su forma de gobierno, ¿ya? Entonces, la Revolución Francesa surge como una oposición a ese régimen, ¿sí? Y dice, bueno, si el poder se va a centralizar, nosotros no vamos a participar de esa centralización. Lo que nosotros exigimos es que haya libertad para que todos y todas quienes hacemos parte de ese Estado, bueno, ¿cuál todos y todas? En ese momento era todos, en ese momento no existía mujer. Los derechos eran para el hombre y la ciudadanía pues era para los hombres. Pero entonces ahí inicia un cambio de estructura del Estado. Entonces se dice, bueno, debemos tener libertad para elegir a nuestros gobernantes y esa libertad no se está dando porque hay alguien que centraliza todo el poder. Ahora, la igualdad. ¿Mm? La igualdad parte del principio de que todos somos ciudadanos y como todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante las leyes. Entonces, por eso digamos que ese principio de que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Ese principio que tenemos ahora acá es gracias o a causa de la Revolución Francesa. Es un acuerdo básico. Usted es ciudadano colombiano y por ser ciudadano colombiano goza
de los mismos derechos y debe cumplir los mismos deberes que cualquier ciudadano colombiano, ¿sí? Esa es la igualdad del Estado liberal, del Estado moderno, ¿sí? Así se llama el Estado que se empieza a generar, que se empieza a conformar en el contexto de la Revolución Francesa. Y ese es el Estado que propone que haya una separación de poderes. ¿Para qué? Para que el poder no se concentre en un solo estamento ni en una sola persona como venía pasando, ¿correcto? Entonces, eso por ese lado. Y esa separación de poderes tenía que estar justificada con una vigilancia entre sí. Entonces, si había un control del Estado por sí mismo, eh, ya era más difícil, según ellos, ¿no? Recordemos, tratemos de hacer memoria o si no lo sabemos, pues pónganme atención. La Revolución Francesa se hizo en 1789. Quiere decir que llevamos casi 300 años de conformación de, de esto que se llama el Estado moderno, que es el que tenemos hoy en día. Pero estas son las bases. Entonces ellos dicen, si hay una vigilancia entre rama y rama, entre mecanismo y mecanismo de control, no se va a concentrar el poder en ninguna manos y por lo tanto no va a haber abuso de poder. Ahora, lo que ellos no predecían era que el poder se concentrara pues en todas las manos y entre todos se repartieran pues la moneda, ¿no? Eso no se sabía en este momento. En este momento se pensaba que este Estado era la solución a esa corrupción y a esa eh, autoridad desmedida. Hoy, 250, 300 años después, sabemos que esa no es la salida. Bueno, entonces, ¿ya saben de qué régimen antiguo les estoy hablando? ¿Qué régimen fue el que tumbó la Revolución Francesa? El, ¿cómo se dice? ¿Feudalismo? No. Bien, Eh, Cristian. ¿Así? Entonces, feudalismo, eso es un sistema económico. El régimen político que Monárquico. gobernaba, que era sostenido por el feudalismo, era la monarquía. Entonces, la monarquía era el régimen antiguo que gobernó por muchos años, donde todo el poder se concentraba en el rey, ¿sí? Y ese tipo de monarquía se llamó monarquía absolutista, ¿sí? ¿Y por qué era absolutista? Porque el rey tenía el poder absoluto de todo. Y ese poder era incuestionable. Ya vamos a mirar por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos regímenes? Bueno, mentiras, miremos ya por qué. La monarquía, bueno, son los reyes católicos, como para que nos ubiquemos, ¿sí? Esto todo fue en la época medieval. El feudalismo, creo que ya lo habíamos visto, es el sistema económico en el cual la tierra es la que le da el sustento, o sea, la tierra y su cultivo es la que le da el sustento al Estado para poderse mantener. ¿Cuál era el Estado que se mantenía a raíz del feudalismo? Pues la monarquía. Hasta ahí espero que las cosas estén claras. Entonces, este régimen de la Revolución Francesa se empieza a conformar en contra de la monarquía, porque la monarquía dice, oiga, es que el poder me lo otorga Dios, ¿sí? A los reyes se les empieza a asociar con las autoridades divinas, entonces como el poder me lo otorga Dios,
nadie me lo puede cuestionar. O sea, imagínense quién cuestiona eso si Dios es la suprema autoridad en la época medieval. Nadie. Entonces, el rey, como tenía, digamos, toda la autoridad y todo el poder soberano, como lo podemos ver en este esquema, no podía ser cuestionado y tenía todo el poder, ¿sí? Acá el poder está centralizado, ¿ya? En cambio, aquí el poder está distribuido en diferentes ramas. Entonces, ¿qué es lo que dicen en la Revolución Francesa? Bueno, el Estado está diseñado para buscar la felicidad de todos. El Estado lo construimos los seres humanos. Por lo tanto, es susceptible de modificar, ya que lo construimos los seres humanos para los seres humanos. ¿Sí? No es que el gobierno sea el gobierno de Dios en la tierra, porque por lo tanto ahí sí sería inmodificable, sino que este Estado lo construimos los seres humanos y a Dios hay que dejarlo en otra esfera, que no sea la política. Y desde ahí se empieza a pensar en ese ser que yo les había dicho, ¿no? En ese ser más racional y menos religioso. Entonces, la monarquía es la que concentra todo el poder en el rey. El rey puede tomar, está capacitado para tomar las decisiones que le plazcan, no le debe consultar a nadie, lo que puede hacer o no con la nación, y ustedes saben que eso es gravísimo, porque puede hacer pues cualquier tipo de injusticia y no será cuestionado, y más en ese momento tan duro de la Edad Media, donde eh, ya habíamos hablado de las casas de brujas, habíamos hablado de la Inquisición, habíamos hablado de las cruzadas. Bueno, en esa época de guerra, sangre y hambre que fue la Edad Media. Entonces había el control, el reino tenía el control sobre la nobleza, el control de la iglesia, la formación del ejército, porque todos los estados han tenido su propia defensa. Siempre las guerras que han habido en la humanidad han sido por territorio. Entonces, que si se dejaban invadir, que si ellos invadían. ¿Mm? La administración del poder es centralizada y el poder es hereditario, ¿correcto? Lo que no pasa acá en el Estado moderno, donde el poder se elige por el voto popular. Se supondría que cualquiera puede ser presidente. Digamos, ahora sabemos que no es así, que tienes que estar cerca a diferentes esferas del poder para que voten por ti y para poder llegar a ser elegido. Sin embargo, en este momento, lo que se trataba era de que democratizar ese poder, ¿m? Que no solamente una persona tuviera el derecho de acceder y por lo tanto toda su familia hasta por los siglos de los siglos, amén, sí, literalmente, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tenemos dudas, preguntas. Profe, ahí tengo dudas ahí en ese mapa conceptual de poder otorgado por Dios. Cuéntame. En lo que tú acabaste de explicar, ¿me puedes explicar me puedes explicar lo que acabaste de decir? Sí, ¿qué pasa con eso? Ay, no te entendí de que hablaste del poder y que viste de los siglos, amén, y que hablaste de varias cosas ahí, no te Pero entendí. entonces sería repetir desde dónde, toda la clase, No, toda no, desde ahorita, desde donde estabas hablando. desde esta ilustración, esta. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, la forma de gobierno se concentra en un rey, en la corona. Y la corona es la que puede tomar todas las decisiones. Ahora, ¿por qué digo que por los siglos de los siglos, amén?
porque el rey, hasta que no se muera, no puede ser derrocado. El rey puede gobernar todos los años que dure siendo rey. Y ese rey no fue elegido por absolutamente nadie, sino que ese rey probablemente o su papá o su tío hayan sido reyes y le heredaron el trono. ¿Me hago entender? A diferencia del Estado moderno, democrático, donde el rey es elegido por voto popular. El rey centralizaba todo el poder. Él era el que tomaba todas las decisiones. Tenía el control de la iglesia, tenía el control sobre las noblezas, tenía el control sobre el ejército y el poder o la autoridad que se le daba para ejercer ese control era por derecho divino. Se decía que a ese rey lo escogía Dios. Espero se haya entendido. Ahora, vámonos más hacia el pasado a explorar otro tipo de formas de gobierno. ¿Por qué? Porque ya hemos estado demasiado familiarizados con lo que es la monarquía y con lo que es el Estado moderno, ya que el Estado moderno pues es el estado en el que vivimos hoy en día. Les voy a contar una cosa aquí, y es que la monarquía aún sigue vigente, solamente que ya no es una monarquía absoluta, ya no, ya la monarquía ha cambiado un poco. La monarquía absoluta es la que gobierna en la época medieval. Entonces, ¿qué hicieron los países que quisieron seguir con sus monarquías? Por ejemplo, España e Inglaterra, que aún tienen regímenes monárquicos, es decir, ustedes sí han escuchado sobre la reina de Inglaterra, todo lo que hayan tenido que escuchar hasta el día de hoy, y también sobre el rey de España. Inglaterra y España llevan ese peso histórico porque han tenido ese gobierno monárquico por cientos de años. Entonces, como el mundo cambió y se convirtió a este tipo de estado democrático y monárquico, pero ellos querían seguir teniendo la figura de sus reyes como algo simbólico, si se quiere. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hacer como una fusión, así como se llama el proceso que se hace en Dragon Ball Z, fusión. Y nació de esa fusión entre la monarquía y el Estado democrático una monarquía que se llama monarquía constitucional. Y su mismo nombre lo dice. Monarquía constitucional es donde la autoridad del rey existe, pero las decisiones las toma un parlamento, que es un grupo más grande de funcionarios políticos, ¿sí? Y esa monarquía constitucional, es decir, ese rey se debe acoger a la constitución de ese país, a la constitución que formule ese parlamento. Entonces, la monarquía constitucional tiene un poquito de esto y un poquito de aquello y todavía existe en España y en Inglaterra. Eso como un dato curioso, pues. Ahora, nos vamos para más atrás, les había dicho. Y llegamos a otra figura de gobierno, otra forma de gobierno, otro tipo de Estado. ¿Alguien sabe qué es esto? Ese es el Coliseo Romano. Sí, señora. Sí, señorita. Es el Coliseo Romano, que en sus mejores años fue un imperio. Entonces, espero que lleven las cuentas de cuántos tipos de Estado llevamos. El imperio eh, es otra forma, otro tipo de Estado que se ha dado a nivel global a lo largo de la historia.
Y no solamente ha habido imperio romano, también ha habido imperio español, imperio bizantino, imperio carolingio, imperio japonés, imperio egipcio, imperio inca, imperio maya, ¿sí? Imperio francés, hemos tenido eh, formas, bueno, diversidades de imperios a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que quiere decir un imperio y qué diferencia tiene con los otros tipos de Estado? Y es que el imperio gobierna centralizando el poder en una sola capital, ¿sí? Pero además el territorio del imperio atraviesa los mares. ¿Sí? Es decir, expande sus límites a nivel más mundial, ¿sí? Y por lo tanto expande su forma de control y su forma de poder. Tuvimos, sí, un imperio romano antes de que la monarquía tomara el poder, pero hay varios tipos de imperio que ya vamos a ver. El imperio bizantino, por ejemplo, ¿sí? Les digo, ustedes no tienen que ser eruditos, eruditas en el bizantino o en el carolingio o en el imperio que sea, en el otomano, en el que sea, sino más bien tener clara cuál es la estructura de un imperio, ¿sí? A nivel general, para que lo puedan identificar históricamente y sus cualidades. Entonces, el imperio bizantino tiene una separación de poderes, un poder militar, un poder religioso, un poder político, pero esos poderes tienen el control y están emplazados en una sola capital. Entonces, son los que controlan también el poder económico y las relaciones sociales de intercambio. Entonces, por otro lado, el imperio controla otras ramas, ¿sí? La administración del poder, la estrategia de guerra, el ejército, claro, porque hay un poder militar, y lo que está hecho el imperio es para cuidar sus fronteras y para que nadie lo invada. Una cualidad específica del imperio, pues que está gobernado por un emperador. Entonces, hay dos cualidades ahí para que ustedes puedan diferenciar. Uno, que el imperio trasciende los territorios, es decir, atraviesa mares, quiere decir que expande su poder por eh, digamos, por fracciones de territorio muchísimo mayores a las del Estado, porque, digamos, nos vemos que el Estado colombiano, pues, se emplaza en un país, en una nación específica, no es que atraviese, por ejemplo, el Atlántico, ¿sí? No es que el Estado colombiano vaya hasta, y que el territorio del Estado colombiano, perdón, vaya hasta Estados Unidos, ¿sí? Sino que esa es una de las características específicas de los imperios. El poder político se expande a mayor nivel y por lo tanto el poder económico también y las fronteras. Ahora, ¿qué otro tipo de imperios ha habido? Como les digo, han habido bastantes. Ustedes les puse un video sobre eso para que vean más o menos cuántos imperios han habido y en dónde. El imperio español, ¿sí? Y el imperio español lo tenemos muy vivo, por ejemplo, en nuestra historia, porque es el imperio español en América. ¿Por qué? Porque el imperio español se dedicó a colonizar. Entonces, se dividía por unas ramas, sí, y su centro de poder, como les digo, ¿sí? Porque hay una capital, hay un centro donde allí se ubica todo el poder y la riqueza, y ese poder y la riqueza pues estaban en España, y hay un
centro de control, que es América Latina y sus colonias. ¿Hasta ahí tenemos preguntas? Listo. No. No, gracias. Gracias por las respuestas. Bueno, espero que las personas que no me reportan señales de vida sigan ahí. Sí. Sí. Sí, bueno, gracias. Sí, profe. Es que a veces me Obvio, siento profe. como hablando sola, ustedes me entienden. No. Entonces, vamos a la última No. forma de gobierno. Bueno, no es la última, pero es una de las principales y es una de las primeras. ¿Reconocen este territorio? Esta forma de organización. Griego. Griego. Bien, Sí. Cristian. Y José lo que. en Grecia, ¿qué forma, qué tipo de estado había? Como capital. Bueno, ahí se van acercando. Otra intervención más. Era un imperio, ¿no? Pues acabamos justo de pasar el imperio. Social. Bueno, entonces esperen. Aquí tenemos lo que es la representación territorial de una ciudad-estado en Grecia. Es decir, eso es un tipo de estado. Las ciudades-estado o lo que se conocía en Grecia como las polis griegas. Alguien que sea así bien nerd y me cuente, no mentira, bien pilo y que al menos de pronto tenga en su memoria el nombre de una de las polis griegas. En religión lo hablamos y ustedes lo representaron. ¿Los dioses? ¿Hablas de los dioses? De las polis. ¿Los patricios? Los patricios son más del imperio. El nombre de una ciudad griega. Atenas. Gracias. Atenas. Atenas es una ciudad griega, pero entonces no es una ciudad cualquiera como la que conocemos hoy en día, como Bogotá, sino que es una ciudad-estado, ¿sí? Y ese es un tipo de estado. Las ciudades-estado griegas, mejor conocidas como las polis griegas, fueron un tipo de estado en el cual se hacía el ejercicio colectivo de la política. ¿A qué me refiero con esto? Solo era en las polis griegas en las cuales se podía participar políticamente. Usted no podía hacerlo dentro de otra estructura. Entonces, ¿por qué les digo que Atenas no es lo mismo que Bogotá? Porque Atenas tenía en sí misma su control propio, ¿sí? Las ciudades-estado se caracterizan por eso, porque si bien todas hacían parte, por ejemplo, de Grecia, Atenas tenía una forma de gobernar que era la democracia, es decir, la democracia griega, y por ejemplo, Esparta, que ustedes deben tenerla presente porque es una polis guerrera griega, tenía otra forma de gobernar. Y esa otra forma de gobernar, pues era la llamada aristocracia. Eso aparece también en su material de trabajo. Democracia traduce poder del pueblo en sí mismo, demos, poder, cracia, pueblo. Aristocracia hace referencia a Aristo, que es como mejor, y cracia
Perdón. Sí. Y cracia. A ver. Demos, pueblo, cracia, poder. Aristo, mejor, cracia, poder. Entonces, por un lado estaba el poder del pueblo y por el otro lado estaba el poder de los mejores. ¿Ya? Entonces ya vamos viendo esa aristocracia que es, ¿no? El poder de los mejores y quiénes son los que se consideran mejores para gobernar y asimismo esos mejores, ¿por qué se consideraban mejores? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, volvemos a que las ciudades-estado tenían independencia entre sí para gobernarse como quisieran, así hicieran parte de el mismo país, de la misma civilización, pues porque compartían los mismos códigos culturales, creían en los mismos dioses, usaban la misma forma de intercambio comercial, pero tenían sus particularidades para gobernar. Unos se gobernaban por medio de la democracia, otros se gobernaban por medio de la aristocracia y estaban más enfocados hacia la guerra. En Tebas, por ejemplo, que era otra ciudad-estado griega, es muy conocida porque era gobernada por reyes, entonces tenían unas formas bien diferentes. Ahora, las ciudades-estado no son solo, no existieron solo en Grecia y nos podemos ir mucho más atrás a la civilización de Mesopotamia, que eso ustedes debieron de haberlo visto en sexto de primaria. Me imagino que ese nombre Mesopotamia es bien particular, lo deben recordar. Mesopotamia es un territorio donde habitaron varias civilizaciones. Una de ellas, Babilonia, que tenía sus propias ciudades y esas sí son las primeras ciudades-estado. Las ciudades-estado griegas no son las pioneras en este modelo. Pero sin embargo, tengo un esquema aquí que les presento y es, digamos, la organización social en la ciudad-estado de Atenas, es decir, en la polis de Atenas. Y es que bueno, ¿quiénes eran considerados ciudadanos en Atenas? El sector militar, el sector político, el de la justicia y la sociedad. En Atenas, quienes eran considerados ciudadanos, óiganme, yo ya les había dicho esto, pero les vuelvo a decir porque yo sé que a ustedes se les olvida. Los que eran considerados ciudadanos eran solamente hombres mayores de edad y nacidos en la propia polis. Es decir, si usted no era nacido en Atenas, no era considerado ciudadano y por lo tanto O sea, no podía participar en política. Si usted no era profe, hombre, usted no era considerado ciudadano y por lo tanto no podía participar en política. Por ejemplo, esa cuestión con las mujeres y los niños no eran considerados ciudadanos en las polis griegas, para que lo tengamos presente. Entonces, en Atenas consideraban ciudadanos a estas personas, ¿sí? A estas ramas, a los magistrados, a los hoplitas, es decir, la como a los que les diríamos hoy los del ejército, los militares, y a la sociedad que fueran hombres nativos de mayores de edad. Quienes no eran considerados ciudadanos, los metecos o extranjeros, ¿sí? Se les llamaba metecos a la persona que había nacido en otra polis, es decir, póngale acá usted una persona que haya nacido en Medellín. Si Bogotá fuera una ciudad-estado y acá viviera alguien de Medellín, no podría votar. Digo, no podría participar del ejercicio político porque no sería considerado ciudadano. Y los clerurcos, miembros de colonias, ellos no eran considerados ciudadanos. Aquí falta, como les digo, las mujeres y los niños. Entonces, bueno, estos son los tipos de Estado que hemos tenido, digamos, a nivel histórico.
en la humanidad. Ya traté de hacerles un resumen ahí, bien estructurado de la cosa, y necesito saber si hasta ahí tienen preguntas. No, profe. ¿No? Bueno, entonces recuerden que hoy a las 11:30 tienen videollamada con la reunión de padres de familia. Esa videollamada es con la profe Adriana. Y por favor, bueno, muy pendientes de todo. Gracias por su atención y podemos irnos desconectando de la llamada. Si Profe, no, profe, una pregunta con sí, respecto a la cuéntame. actividad, con respecto